A ver, Laura, tú nos Pues no. dices. La intención era buena. Hola, muchas gracias por todo. Gracias a todos que se quedaron aquí después de la comida y a todos que están streaming en forbes.com.mx. Vamos a empezar. Ya nos presentaron ahora empezar con el futuro tecnológico de México. Pero creo que antes de empezar con eso, ustedes díganme, ¿cuál es el estado actual de la tecnología en nuestro país? Hay que dejar primero a los señores. Imagínate, vive mi favor, Google. Blanca, por favor, Sería Blanca. todo un atrevimiento de mi parte no darles la oportunidad a que Salvador, nos vengan Pablo. a... ¿No? A Blanca, ver. por favor. No, por favor. Fíjate la caballerosidad en vez de que vengan a ilustrarnos. No, yo creo que primero les agradezco la oportunidad. Les comentaba yo hace un rato a Jonathan y aquí a la gente de Forbes que me parecía que era una venganza contra mí el ponerme en este foro en medio de veras empresarios y de estas compañías tan exitosas hablando de tecnología. Pero yo creo que saben que es un tema que me apasiona y además en un momento que sin duda creo que todos coincidiremos en lo que significan las tecnologías y cómo está revolucionando. Creo que es algo que a todos nos va a apasionar y vamos a oír hablar de Big Data y vamos a oír hablar de Mobility y todos nos vamos quedando, yo siento, sorprendidos con toda la información que escuchamos y con lo que significa, no solamente en general en el mundo, todas estas nuevas tendencias tecnológicas, sino las oportunidades que se abren para nosotros, no nada más quienes somos parte de la industria, sino de alguna forma quienes estamos por este momento aquí en México y la apuesta que se le está haciendo alrededor de la tecnología. Yo comentaba hace un rato que me llamó la atención cuando el secretario de Hacienda nos presentaba estos temas de la baja de productividad y yo comentaba hace un rato y decía, bueno, fijémonos cómo estos países que traen una productividad más alta, ha habido una apuesta más importante hacia la parte de tecnología. Y creo que hoy en México hay mayor entendimiento de la que la tecnología va a representar, hay mayor entendimiento de cómo tenemos que capitalizar las tendencias tecnológicas que los señores nos van a platicar. Pero sin duda creo que es el momento, no solamente México, sino el momento para que las tecnologías y todas estas tendencias las sepamos capitalizar y traducir en mayor competitividad para nuestro país. Llegando de un punto un poco de Google, de software, ¿dónde está el punto tecnológico ahorita en México? Mira, yo lo que estoy viendo un poco siguiendo lo que estaba diciendo Blanca, yo creo que lo importante que está pasando en México que estamos viendo es que ya no es el futuro tecnológico, ¿no? Es el ahora tecnológico, ¿no? Ya tenemos una demanda muy fuerte en online. Se hace los 56 millones de mexicanos que están online, ya es la mitad de la población. ¿Sabes? Si lo ponemos en contexto, estamos hablando de poblaciones de países como España y, ¿sabes?, Canadá, más allá de eso, que están online, ¿no? Aparte de eso, los 41 millones de smartphones que tenemos ya muestra esta aceleración de la parte de móviles en México, y yo creo que lo que tenemos que ahora es llegar y dar la oferta, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte que nos está faltando en México, ¿no? Aparte de eso, y un poco siguiendo la línea de Blanca, un punto importante que vemos en México es que, bueno, en México, que va a suceder si logramos que realmente la parte tecnológica y de Internet arranque, es que va a empezar a afectar el PIB, porque no es el tema de que estemos online o conectados o que tengamos presencia web o que tenemos email, ¿no? Es realmente cómo usamos esto como un canal de venta, como un canal de negocio. Y yo creo que ese va a ser el detonador que empieza a afectar el PIB, y lo vemos en países en Europa, lo vemos en Estados Unidos, donde ya Internet ya mejora la productividad y además de eso también crece lo que es el país, ¿no? Pues nosotros vemos el presente tecnológico de México muy brillante. Una parte muy importante de la tecnología que IBM vende en el mundo se exporta desde México. La fábrica que tenemos en El Salto, en Guadalajara, exporta a todo el mundo una parte muy sustancial del portfolio que tenemos, tanto en almacenamiento como en servidores ahora. Y es una fábrica que sigue creciendo, que se está convirtiendo en una de las mayores que tenemos en el mundo y que es tan competitiva que estamos empezando a traer producción de algún gran país asiático que no puedo nombrar y que hace muchos años que no sucedía ese fenómeno. Entonces, nosotros vemos el presente tecnológico de México muy brillante. Pues no solo tenemos la fábrica, tenemos grupos muy importantes con miles de personas que están haciendo desarrollo de software, desarrollo de middleware,
damos soporte de infraestructura, de gestión de infraestructura a clientes de todo el mundo desde México, y el data center más moderno que tiene IBM en el mundo está en Guadalajara también, en El Salto. Con tecnología, el data center siempre, lo mejor es el último que haces. Este es el último que ha hecho IBM en el mundo. Entonces, es el más, hemos aplicado todo el conocimiento que tenemos de cómo se hacen data centers. Entonces, vemos un presente brillante y también es nuestra apuesta de futuro. Creemos en el futuro de este mercado y por eso estamos haciendo estas inversiones aquí y ahora. Yo vivo en Silicon Valley, trabajo en Silicon Valley, he trabajado para empresas como Google, Twitter y ahora Jawbone. El modelo de Silicon Valley no puede ser exportado, pero ¿cuál sería el modelo de México? Si México tuviera un modelo de tecnología, de innovación, de inversión al emprendedor, ¿cuál sería? Yo creo que hablar de replicar el modelo, ciertamente no, porque tendrías que replicar una serie de condiciones que están alrededor. Pero lo que creo que sí es importante es decir por qué México tiene una serie de condiciones que sin duda le permiten ser una potencia tecnológica. El decir que sea un Silicon Valley implicaría reunir una serie de elementos que no están, pero sin embargo eso no debería ser limitativo para de alguna manera ponerlos el terreno fértil para que se fomente mucho más la innovación. Creo que lo que hay alrededor de Silicon Valley, nos tocó a Pablo y a mí compartir un panel hace poco también alrededor de esto, tiene que ver mucho, está tan ligado la parte de tecnología, innovación, emprendedurismo, y entonces tendríamos más bien que hablar de que además de lo que ya aparentemente existe de condiciones en México, como esta declaración tan fuerte y este compromiso de decir la banda ancha o el acceso a banda ancha es un derecho ciudadano, es muy poderoso una declaración así, pero también pensemos en todo lo demás que debe existir para que genuinamente se fomente esta innovación, para que no hablemos de un siguiente Silicon Valley, sino que hablemos de un lugar que México tiene sin que se nos compare, pero que sea un verdadero promotor de la innovación. Creo que cada vez más como empresas, como economías, países, se entiende la innovación como el gran detonador de un crecimiento y bueno, yo esperaría que la apuesta de todos nosotros es que cada uno desde donde nos toque participar, pongamos los elementos que sean necesarios para fomentar esta innovación, para fomentar estos aspectos de tecnología, para que verdaderamente entendamos lo que le va a representar, no nada más hacia nuestro mercado interno y hacia las empresas que componen la economía mexicana, sino también en ese posicionamiento de México como ese ejemplo de donde también hay esta potencia tecnológica. A lo mejor pues no va a ser Google o no va a ser Facebook, pero va a ser una cosa ahí de lo más creativa e innovadora que se haya desarrollado en México. Como decía Salvador, talento no nos falta, ¿no? Se está haciendo mucho aquí desde México. Y yo creo que apoyando ese punto, yo creo que hay un otro reto también para los inversores en México, ¿no? Que es un poco empezar a tomar riesgos en estos tipos de empresas de tecnología, ¿no? Yo creo que eso fue un detonador muy fuerte que pasó en Silicon Valley, que creo que es algo que podemos aprender y puede ser un best practice que podemos traer a México, porque la realidad es que muchos de los emprendedores y emprendimientos que se han hecho allá son emprendedores que han fracasado 3, 4, 5 veces. Y entonces ese tipo de apoyo a que, oye, no pasa nada que fracases y que intentes de nuevo, y ese tipo de, digamos, de riesgo que se puede tomar, tanto como emprendedor, no, oye, monté una empresa, no me funcionó, ahora vuelvo al mundo corporativo, pero también desde el lado de los inversores, ¿no? Que el inversor diga, oye, yo estoy dispuesto a tener riesgo aquí, ¿no? Como bien sabemos, en México tenemos muchos angel investors, tenemos muchos private equities, pero lo que es esa parte del medio, que es venture capital, que es la aventura, digamos, de crear una empresa de cero basado en un business plan, todavía está en pañales, ¿no? Y creo que eso con que se desarrolle va a ayudar a traer esa innovación, ¿no? De que tanto platicas. Salvador, te dije que un amigo mío, emprendedor, fue parte de IBM hace años, hace décadas. ¿Qué tal es el papel de IBM en ese tipo de innovación y emprendimiento? Bueno, nosotros vivimos de la innovación. Nosotros gastamos miles de millones al año en innovación y vivimos de lo que inventamos. Casi el 70% de nuestra facturación son servicios, y son servicios de alto valor añadido ligados a cosas que inventamos y que llevamos al mercado. Entonces, para nosotros la innovación es la sangre, porque dejas pasar un año, dejas pasar 2 años, y si no has renovado tu portfolio estás muerto, porque alguien más lo ha hecho. Entonces, hemos aprendido cosas. Por ejemplo, hemos aprendido que da igual lo que te gastes en innovación, nunca la innovación interna es suficiente, tienes que estar abierto al mundo.
El mundo se mueve demasiado deprisa y pasan demasiadas cosas para que solo en los laboratorios, en la torre de cristal, con los investigadores, puedas anticipar lo que está viniendo, porque alguien en algún sitio pequeño, en algún lugar del mundo, lo está haciendo ya. Entonces, desde hace tiempo estamos abriendo nuestros programas de investigación, haciendo mucho más colaboración con universidades, colaboración con entidades gubernamentales, asociaciones con otras empresas, compramos innovación. Hemos comprado casi 100 compañías en 5 años. Cuando vemos una compañía que realmente aporta algo que nosotros no hemos sido capaces de desarrollar, la compramos y todavía es momento de comprarlo a un precio adecuado. Entonces, tenemos 3 valores en la compañía. Una es la dedicación al cliente, la otra es la honestidad y la tercera es que la innovación está por encima de todo, porque creemos y vivimos básicamente de lo que inventamos. Este es el próximo tema, creo, Pablo. Tú me dijiste, ¿cómo retener el talento dentro de México? 17% de los mexicanos que se gradúan de la universidad se van al extranjero. Pueden ser que los emprendedores sean parte de IBM o una inversión, pero ¿cómo retener ese talento para decir, ok, esto es lo que queremos crear dentro de México, dentro de nuestra tecnología? Sí, yo creo que ahí es que tenemos que crear este ecosistema donde una carrera en tecnología sea apreciada y que realmente podamos darle las oportunidades en las empresas mexicanas, ¿no? Viene un poco de esta parte de no solo corporativa, pero también de emprendimiento, ¿no? Que vean que aquí hay realmente las oportunidades que necesitan, ¿no? Y creo que, Blanca, desde tu lado se han metido muchísimo en eso y realmente hecho crecer ese ecosistema, pero siempre hablamos que tenemos que crear las próximas 1000 empresas de 1000 millones de pesos para realmente, ¿sabes?, hacer que crezca el ecosistema, porque hasta que no tomemos ese riesgo y empujemos para adelante, no va a pasar y vamos a seguir perdiendo gente a otros países donde sí están dispuestos a pagar por ese tipo de know-how, porque el know-how sí está aquí, sí hay gente muy bien entrenada. He trabajado con muchísimos mexicanos en toda mi carrera, todos afuera de México, y realmente me impresiona que no vuelvan más a crear empresas acá. ¿Sabes qué? Yo pienso que puedes hacer un símil, toda proporción guardada, con lo que pasa con los migrantes, ¿no? El migrante se va persiguiendo un sueño, en esa proporción el sueño de una mejor empleo, lo que tú quieras. Pero ese otro componente, este talento del que estamos hablando, de estos ingenieros, van también buscando un sueño, van viendo esa aspiración y ven a Silicon Valley como donde van a poder tener ese espacio para desarrollar, o ven empresas como Google en Estados Unidos, como IBM en otros lugares. Entonces creo que el gran reto no solamente para retener a nuestro talento, sino también para atraerlo, es que genuinamente se empiecen a gestar esos espacios donde se vuelva otra vez aspiracional ser parte de ese espacio o de alguna manera ir creando el espacio. Creo que ese es el gran reto. A mí me parece que no es casual, como cada vez más escuchas, estuvo el presidente Obama hace pocos meses aquí, y no es casual donde creo que su única reunión con empresarios, y yo tuve la desfortuna de quedarme atorada en Monterrey, pero la única era con emprendedores de tecnología, ¿sí? No tuvo ninguna otra reunión con sector empresarial, y me parece que son mensajes poderosos en el sentido de decir, es claro que aquella economía que sepa ser ese polo de atracción, no nada más de retención, o sea, no nada más retengo lo que tengo, sino que soy capaz de atraer ese talento que es el que me ayuda a que se generen este tipo de cosas y a desarrollarlo. A veces también hablamos mucho de la parte de retener talento, de atraer talento, pero Pablo menciona la parte del ecosistema y es en qué medida somos corresponsables y tenemos estas alianzas que tú mencionabas también, Salvador, de con universidades, del sector empresarial, estar creando ese ecosistema para desarrollar más talento, ¿no? Retener el que hay es reto, pero desarrollar más, ¿no? Atraer de otros lugares es sin duda lo que nos permitiría dar ese salto cuántico. Y se te da la paradoja de que el talento sale y aquí falta talento. Claro. En el mercado de tecnología en México falta talento. Las empresas estamos siempre buscando talento porque el mercado crece, está creciendo deprisa y no encuentra suficiente, hay pocos ingenieros. Hay muy buenas universidades, hay gente que sale graduada con muy buen nivel, hay muy pocos ingenieros, por ejemplo, hay poca gente con unos cuantos años de experiencia. Entonces, ahora mismo tienes esa paradoja de gente joven que está mirando fuera, cuando aquí hay magníficas oportunidades. Y al final el secreto es darles un trabajo que les permita desarrollarse y que les permita desarrollarse en su tierra,
que siempre es mucho más atractivo que tener que salir fuera, que tener que cambiar. En el momento en que puedas dar una perspectiva de desarrollo en tu tierra, que te permita cumplir tus expectativas, se empezarán a quedar. Y creo que pueden estar empezando a pasar, ¿eh? Vamos a hablar de eso porque hay... ¿Qué es el papel del gobierno? En otros países como Brasil ya tiene el gobierno, creó Startup Brasil, en Chile, Startup Chile. ¿Cuál es el papel del gobierno de decir, quédate aquí, aquí te damos las oportunidades, aquí tienes los recursos? Pues mira, a lo mejor es importante para las empresas, una cosa que miramos que es muy importante es la estabilidad y la predictibilidad. Tú inviertes cuando es predecible lo que va a pasar, sobre todo en entornos que tienes inversiones de capital que tienes que amortizar en mucho tiempo. Entonces, el tener una cierta predictibilidad de cuál va a ser el marco legal, de cuáles van a ser las reglas de juego, de cuáles van a ser las condiciones impositivas, de el saber qué es lo que va a pasar, te da la certeza para poder apostar. Al apostar, pues otros vienen, porque cuantos más apuestas, eso es un fenómeno que la competencia siempre nos estamos mirando. Esta es una industria muy global. Entonces vienen otros y te empiezas a crear. Yo creo que un marco regulatorio estable y predecible es importante. ¿Las apuestas son como los riesgos, Pablo? Sí, de cierta forma. Yo creo que creando un ecosistema donde las empresas se puedan desarrollar, donde vemos tanto del lado consumidor, donde hay mucho acceso a internet, hay muchos smartphones o lo que sea, y desde el lado empresa, como bien dice Salvador, que podamos realmente crear empresas digitales y tecnológicas aquí en México, eso va a ayudar mucho, ¿no? Y yo creo que hay ciertas iniciativas que estamos viendo con la agenda digital, digamos, con el INADEM, ¿no? Entonces creo que va por ese camino, pero la verdad es que tiene que ser una apuesta a largo plazo y una apuesta, ¿sabes? No puede ser en pedacitos, tiene que ser un plan nacional que realmente arranque en todo el país. Vamos a cambiar un poco de temas. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas globales ahora que México puede adaptar? Estamos hablando de Big Data, de esos datos masivos, o Wearable Technology, que es tecnología que puedes vestir o usar. ¿Cuáles son las tendencias donde México puede realmente aportar valor? A lo mejor no es tanto aportar valor, o bueno, quizás, pero creo que tu primera pregunta era antes de aportar valor, ¿cuáles son esas nuevas tendencias quizás que México pudiera capitalizar o potenciar? Porque puedes hablar, yo creo que de cualquiera de las que veas, mencionaste Big Data, o puedes mencionar Mobility, o piensa simplemente en Big Data y toda esa información enorme que existe y que bien analizada en lo que se va a traducir. Hubo la participación hace un rato de Alejandra Lagunes, que hablaba de esto de la estrategia de la agenda digital, y yo creo que vemos los grandes retos que existen para México, o las grandes, déjame mejor hablar ahora de oportunidades, ¿no? Si logramos capitalizar, imagínate, dar acceso a toda esta información, pues para el pequeño empresario que de repente va a tener toda esta información para decidir dónde puede exportar, cómo puede importar, o te vas a los servicios de salud porque puedes en base a la información analizar y determinar una serie de acciones. Desde de la industria que quieras, el tamaño de empresa que quieras, yo creo que las oportunidades son enormes. A mí me parece que todo lo que es la parte de Big Data será porque me parece así como abrumador cuando te comparten toda esta información, pero la parte de movilidad y lo que tú vas a poder tener y puedes tener con todo esto que es el Internet de las cosas, como le llaman, ¿no? Para México nos permite a lo mejor regresar y hacer esos brincos que de otra forma tomarían mucho tiempo, pero te aseguro que los expertos en las tendencias van a decirnos más. De hecho, creo que uno de los temas que está dentro de la agenda que mencionó Ale era todo este tema de open government, ¿no? Sí. Hemos visto en algunos países que cuando el gobierno abre datos, obviamente ciertos datos, ¿no? Que son más públicos o lo que sea, y una empresa pueda subsistir de esa data y sacarle análisis y crear una empresa, eso también crea oportunidad, crea crecimiento, innovación. Entonces, teniendo esa apertura es mucho mejor también, nos ayuda a realmente aprovechar Big Data a un sinfín de cosas que podemos hacer, ¿no? Hemos visto que en el pasado con Big Data hay el Flu Index que ha trabajado Google, donde podemos predecir antes del CDC si va a haber flu en una ciudad u otra, basado en las búsquedas que la gente hace. Entonces, ese tipo de información para una empresa o para la población en general, eso ayuda a que todo haga que crezca la economía, ¿no? Entonces, creo que hay muchas oportunidades ahí.
¿Me dejas hacer una pregunta a la audiencia? Sí. Voy a pedir que levanten la mano aquellos que no lleven un teléfono en el bolsillo con acceso a datos. El que no lleve un teléfono en el bolsillo con acceso a datos, por favor, que levante la mano. Nadie. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que va a cambiar la forma en que los sistemas de información están interactuando con el mundo. Los sistemas se han salido de los centros de proceso y están en los bolsillos, y los llevamos todos. Y todos llevamos en el bolsillo un potente ordenador con una potencia de cálculo mucho más alta que ordenadores que se vendían por millones hace muy poco tiempo. Y antes hablábamos de las gafas que va a sacar Pablo dentro de poco para que los podamos llevar todavía más cercanos, o de pulseras que llevan datos. Los sistemas se han escapado de los centros y eso cambia el juego, totalmente. Y es un momento disruptivo, porque hasta ahora los sistemas estaban en un sitio, ahora los llevamos. Entonces, ese momento disruptivo es el que pueden aprovechar economías que no tienen los legacies a lo mejor que tienen otras, ni las inversiones, para dar un salto y ponerse en la nueva ola. Y como anécdota, hablando de los celulares, ¿no? Un smartphone de hoy en día tiene más poder de computación que las misiones de Apolo que fueron a la Luna. Entonces, puedes entender que lo que tiene una persona en su mano ahora, y para muchos mexicanos su primer acceso a Internet, tiene más potencia de computación que el Apolo. Entonces, eso ya lo pone en contexto de que realmente es el futuro y por allá va. Es la potencia y es el uso. Sí. Un porcentaje muy alto de la humanidad, lo último que hace antes de acostarse es mirar el móvil. Lo último que hace, según se levanta, es mirar el móvil. Más de la mitad de la población humana está nerviosa cuando está a más de 2 metros de su móvil. Sí. Y en Alemania, el 53% de los consultados declaró que prefería perder la pareja a perder el móvil. Bueno, los alemanes se van a extinguir, eso es otra cosa distinta, ¿no? Pero te da una idea, no es solo que lo llevemos encima, es que es una parte sustancial de nuestra vida. Nos comunicamos más con el aparato que llevamos encima que con la mayoría de los seres humanos que nos rodean, incluida la familia. Creo que en otro panel hablaron sobre el poder del mercado hispano en los Estados Unidos y los mexicanos, el 70% de los mexicanos. Yo viviendo en el extranjero, siendo mexicana, pero leyendo mucho sobre el potencial de México, en el medio de comunicación NPR, dijo que en México va a ser el próximo poder tecnológico de Latinoamérica por varias razones. ¿Ustedes piensan que estamos cerca de esa expectativa que tienen los inversionistas en el extranjero o el mundo tecnológico fuera de México, pensando México ya está casi a punto de llegar? ¿Estamos llegando o ya es realidad? 120 millones de habitantes, 4 millones de kilómetros cuadrados, la economía número 12 del mundo. El secretario de Hacienda no está contento con el crecimiento, pero si lo comparas con muchísimos otros países es espectacular. Un paro inferior al de Alemania. Yo creo que México está en condiciones de ser el siguiente gran mercado que pegue el salto a una de las economías más desarrolladas del mundo. Y la mitad de la población abajo de 30. Población joven. Y son adoptadores de las tecnologías de información. Entonces, tienes todo listo. Porque además, como mencionan de este, bueno, también pensemos, hay veces que se dice que la necesidad te lleva a cosas, ¿no? Yo creo que México ha entendido de una manera muy clara, hace muchos años quizás dependíamos o sentíamos que nuestro diferenciador tenía que ver con una mano de obra. Yo por eso siento que a veces China se nos vendió como una amenaza, pero al final del día fue una gran oportunidad para México, porque nos llevó a entender que hay otras formas de competir, ve hoy la cantidad de empresas globales mexicanas que existen. Hace 15 años o 20 años no, porque estábamos como en una postura muy cómoda, diciendo lo que tengo es suficiente para competir, ¿no? Entonces, seguramente, y me encantó porque viene en la agenda de el quote de cuando vino Thomas Friedman de World Display, donde decían, cuando le preguntan quién es el que va a ganar, si China o India, que él decía es México. Y yo creo que no solamente porque seamos mexicanos, sino porque se dan todas esta serie de circunstancias que hoy convergen, y además la claridad que tiene México en decir, no tengo otra alternativa, este es el camino, tenemos todos estos factores a favor, toda esta influencia, porque también claro que te influye estos kilómetros de cercanía
con economías como los Estados Unidos, pero sí creo que es la oportunidad para las economías emergentes y ciertamente para México. Ahora, cómo sepamos jugar nuestras cartas, yo creo que ese va a ser el reto para que sí se cumplan todas estas predicciones que tú mencionas de que México sea esa siguiente gran potencia, ¿no? Tengo que hablar, Blanca, siendo mujer en tecnología no puedo ignorar lo que dicen en inglés, the elephant in the room, el elefante en el cuarto. ¿Cómo llegaste a ser una mujer tan exitosa en tecnología? Fíjate que ahora tengo la ventaja que tengo otra mujer exitosa en tecnología al lado, eso está padrísimo. Yo creo que, ¿sabes qué? Y lo comento con mucha frecuencia, en el caso de México, creo que ha sido para mí, como parte de la industria de tecnologías de información, el posicionar una empresa de tecnología de información en México que el posicionar el rol de una mujer en el entorno de negocio. Sí. Fíjate lo duro de lo que te digo, me es más fácil estar diciendo por qué las mujeres podemos ser parte de alguna manera de este entorno empresarial que el que quede claro el por qué las tecnologías de información juegan un rol tan significativo. Hoy no, pero te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Sí. Yo he sido muy privilegiada y lo digo siempre que me preguntan, que me hacen esta pregunta. He tenido la suerte de estar rodeada de socios maravillosos y de una industria que te da esos espacios, ¿no? Que también te da el espacio. Entonces, lejos de quejarme o decir que ha sido difícil, creo que ha sido un reto más grande el ser parte de una industria y querer posicionar a México en el mundo, que el poder estar sentada en una mesa de 10 señores y decirles por qué las mujeres también tenemos mucho que aportar y balancear a los equipos. Gracias. ¿Tenemos algunas últimas palabras antes de concluir? Quería nada más sumar un punto ahí, porque nosotros también, desde la perspectiva de Google, con lo que hicimos de Conecta tu Negocio, de traer más pymes online, hicimos un enfoque especial a las mujeres emprendedoras y que ellas llevaran sus empresas a lo que es el mundo tecnológico. No es crear una empresa de tecnología, pero aprovechar el medio de la tecnología para como un canal de venta. Entonces yo creo que eso es un punto importante que se puede empezar a hacer y estamos viendo muchas empresas exitosas, ¿no? Juanacata en Oaxaca, que hacen artesanías locales, están vendiendo en todo México y en toda América ya por internet. Y eso es algo que antes no existía, ¿no? Y hablando de talento y de escasez de talento, la mitad de la población mexicana son mujeres. Exacto. Más de 50 millones. Entonces, no te puedes permitir el no utilizar ese talento para el desarrollo, porque no va a haber suficiente. O sea, simplemente llevando un estricto criterio económico, las empresas no nos podemos permitir el no utilizar el talento femenino que hay en el mercado porque no hay suficiente. ¿Ves? Ya cada vez hay más entendimiento. Algunos puntos sobre el futuro tecnológico de México o el presente tecnológico. Yo creo que aquí nos toca a cada uno de nosotros, ciertamente a los que somos parte de la industria, pero en general el hacer realidad esto que estamos hablando, estas posibilidades que estamos viendo que nos puede brindar en nuestra competitividad el uso de las tecnologías. Sin duda tendremos que trabajar muy de cerca con un gobierno que se declara así de comprometido, ¿no? Como lo dije hace un rato, el hablar de banda ancha como un derecho es todo un compromiso. Cuando hablas de que hay algo atrás de esta agenda digital tan amplia, tan completa, también permite anticipar, oye, de veras hay una apuesta alrededor de lo que tiene que ver con la parte de tecnología. Yo creo que ha habido una serie de elementos que nos permiten decir, oye, hay un consenso, por decirlo de alguna manera, pero hay mucho camino por andar. Estoy segura que el momento de México se va a hacer realidad en la medida en que todos los que somos parte, todos los actores, sepamos acomodar nuestras fichas y donde espero que cada vez se haya más entendimiento de lo que significa la tecnología. Lo insisto mucho porque a lo mejor nos tocó a nosotros como empresa empezar a promover mucho esto hace 25 años, fue un camino bastante solitario. Entonces hoy estamos muy entusiasmados y muy optimistas porque vemos que esas condiciones están ahí, pero también muy claros de que hay que trabajar en este ecosistema porque si no nos vamos a quedar en una promesa, pero entonces hay que juntos hacer, como dicen, un montón para hacer realidad este momento y el que las tecnologías tengan el papel o el lugar que corresponde, ¿no? En México se invierte alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto en tecnología. Los países más avanzados es inversiones del 2%. Esta industria aquí tiene un futuro espectacular. O sea, independientemente de lo que crezca la economía, que posiblemente la economía tiene un futuro brillante, pero independientemente de la economía, solo con que la participación de mercado de la tecnología en el Producto Interior Bruto se iguale
a la de los mercados que invierten más, la industria se puede doblar en tamaño sin tener que hacer mucho más. Entonces, un futuro brillante para la industria y para la gente que está aquí que quiere trabajar en esa industria. Gracias, Álvaro. Y yo sí reiteraría el punto que no es el futuro, es el ahora. Los consumidores mexicanos, los mexicanos ya están online, están conectados y nosotros tenemos que alcanzarlos con la oferta donde realmente puedan sacarle el jugo de lo que es el mundo tecnológico. Muchas gracias. Y gracias y le agradezco a todo el equipo Forbes por esta ponencia. Gracias. Gracias. Pues yo pensé que ibas a anunciar ahorita. Antes de que se levanten Estás en y salgan nuestras panelistas, lo que ellas no quisieron decir, mis compañeras del foro, es que ellas se encuentran en esta edición de Forbes, en donde identifican a las 50 mujeres más poderosas de México. Entonces aquí las tienen ustedes. Y me comentaron que si quieren autógrafos, ellas van a estar allá afuera esperándolos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.